Bueno, a continuación vamos a realizar una pequeña demostración de lo que es el principio de Arquímedes. Vamos a realizar un pequeño experimento para, para demostrar pues como tal lo que quiere decir Arquímedes con su principio, que lo que nos indica principalmente es que todo cuerpo que va a ser sumergido, ya sea parcial o totalmente, va a presentar pues una fuerza de empuje, pues que va a impedir que se realice ese movimiento, bueno, o que él entre en el fluido. En este caso, el desplazamiento del agua o del fluido que se esté usando es el que es el que nos va a permitir determinar cuál va a ser esa fuerza de empuje que está experimentando el objeto, mediante el cálculo pues del peso de ese fluido que se ha desplazado. Para ello vamos a utilizar un recipiente que va a estar completamente lleno para que en el momento en que estemos introduciendo el objeto, el agua que se desplace pues caiga y con ello pues podamos pesar cuánto fue lo que se desplazó. Vamos a utilizar pues la bandeja donde vamos a almacenar el agua que se va a desplazar, también una balanza para registrar ese peso y un objeto que es el que vamos a sumergir. El objeto pues va a tener una forma cilíndrica, y pues el volumen se puede determinar obviamente de forma matemática, que lo vamos a presentar en los anexos, y también pues mediante el procedimiento del principio de Arquímedes también podemos determinarlo teniendo en cuenta el volumen de agua que se va a desplazar. Entonces, eh, lo que nos indica Arquímedes, o lo que nos quiere explicar, es que, por ejemplo, en este caso estamos utilizando un objeto que va a tener una densidad menor al agua, es decir, que va a flotar si se pone en el agua. Y en este caso, al empezar a introducirlo en el fluido, pues vamos a presentar esa fuerza de empuje, es decir, que va a retener ese movimiento, ese intento de sumergir el objeto en el fluido como tal. Y va a empezar a desplazarse una cierta cantidad de agua. El agua pues se va a desplazar a medida que se introduce el objeto, y pues por así decirlo el objeto lo que hace es ocupar ese volumen de agua que se ha desplazado. Es decir, que ese desplazamiento de agua nos permite tanto calcular el volumen que va a tener nuestro objeto y también esa misma fuerza de empuje que está ofreciendo el fluido. Entonces, a medida que vamos introduciendo el objeto, mayor va a ser la cantidad de agua que se va a desplazar, y llega hasta un punto en el que ya el objeto ocupa todo el volumen del agua desplazada y ya no se derrama más agua. Entonces, eso es básicamente todo lo que nos quiere decir el principio. Y en este caso, con el agua que se ha desplazado, nosotros podemos, como ya lo había mencionado anteriormente, calcular como tal el volumen que va a presentar este objeto, que es obviamente mediante la que el cálculo pues del volumen del agua que se desplazó, y por último también la fuerza de empuje que ofreció el fluido eh, con el objeto. Para ello pues se debe tomar el registro del peso. En este caso nos indica que es de 88 gramos, que lo vamos a colocar en los anexos, pero pues tenemos que restar también el peso de la bandeja como tal. Entonces, pues eso es básicamente todo lo que nos indica el principio de Arquímedes. Y bueno, muchas gracias por la atención.